buenas noches. Bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Señor alcalde, buenas noches. Bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, un gusto, como siempre, acompañarte y compartir con tus televidentes. Bueno, nosotros ya hemos hecho algunas entrevistas y le quiero contar que en varias de ellas nos hemos ocupado de los dolorosos. Yo creo que ya vamos a empezar a ocuparnos de los gozosos. Se lo digo porque las noticias que comenzamos a recibir de Barranquilla son afortunadamente muy positivas después de 14 meses de una situación bastante crítica en lo que tiene que ver con la pandemia. En este momento, señor alcalde, ¿cuál es el balance que hay sobre ese tema? Oscar, lo que estamos viendo es que en los últimos 2 meses vivimos el incremento de casos que estadísticamente no se esperaba. No se esperaba porque ya se creía con la evidencia y la ciencia y las estadísticas que ya habíamos pasado como un punto en donde la seroprevalencia, es decir, el número de infectados en Barranquilla, daba para pensar que si bien podíamos tener un pico, no iba a ser como este. Pero unas mutaciones, unos nuevos linajes de cepas criollas que se están encontrando en Colombia, llegaron a Barranquilla y al Caribe a principios de año e hicieron que aquí hubiera un caso de hipercontagio, es decir, que aún con muy poca gente susceptible se encontrara, un virus que era no más letal, pero sí mucho más contagioso. Y de esa manera llegamos a tener un nivel de contagiados y de hospitalizados muy alto, muy comparable con el del primer pico. Y es por eso que nos tocó incrementar nuevamente nuestra atención hospitalaria y en las últimas semanas, 2 semanas, hemos venido ya viendo el desescalamiento de la capacidad hospitalaria, el desescalamiento de casos y obviamente de fallecidos. Y lo que da eso, en conjunto con una muy buena hospitalización y la seroprevalencia actual, es que Barranquilla, según el ministerio, según los expertos del INS, es la ciudad mejor preparada para afrontar la reactivación económica en Colombia. Y por eso nos han escogido como el piloto de muchas de los temas que vamos a sacar adelante para mejorar aforos, para abrir sectores económicos que no habían abierto. Así que estamos trabajando de marcha forzada para poder ver y recuperar el empleo. Bueno, ya vamos a hablar más tardecito durante la entrevista de lo que es la reapertura económica que se debe venir y que vamos a hablar de ella en el programa. Pero déjeme un segundo, doctor Pumarejo, y hablamos de la parte sanitaria y la parte epidemiológica. ¿Por qué se lo digo? Porque realmente la ciudad vivió una situación crítica muy complicada durante el tercer pico, que afortunadamente se superó. Hoy veo los indicadores, doctor Pumarejo, y la verdad tengo que decir públicamente que me siento satisfecho porque, por ejemplo, la positividad es del 18%, cuando llegamos a tenerla en un 30%. Es decir, el número de personas que se hacen la prueba y que resultan contagiadas ha disminuido significativamente. Y así en todo sentido, las UCI están por debajo del 70%. ¿Cómo se logró, doctor Pumarejo, cómo se lograron esos resultados? Bueno, yo creo primero que la ciudadanía hizo un esfuerzo enorme. Nosotros duramos casi un mes con toques de queda nocturnos y toques de queda los fines de semana. Quizás no nos dábamos cuenta del esfuerzo que estábamos haciendo, pero estábamos haciendo un esfuerzo que costó empleo, que costó vida social, que costó esfuerzo, pero se hizo y empezó a darnos la oportunidad de bajar la curva de contagio. Segundo, el cuerpo médico se portó fenomenal, es decir, hubo un trabajo increíble de nuestros médicos y aunque tuvimos un número de infectados muy alto, la letalidad de la enfermedad en esta ola fue mucho menor. Y además logramos otra cosa muy importante y es seguir incrementando el número de camas, no solo de UCI, sino hospitalarias. En tiempo récord, menos de 2 semanas, logramos reabrir el hospital de Puerta de Oro y lo increíble es que logramos hacerlo sin gastarnos un peso de la alcaldía de Barranquilla, sino acudiendo a las EPS y a donaciones privadas. Hubo un oportuno, trabajo en equipo con el sector privado y con las EPS. Y trabajando en equipo fue que sacamos esta tercera ola adelante. Yo creo que lo más increíble es que aprendimos de nuestros errores. Si este mismo nivel de contagio, de hospitalización y de necesidad de UCI se nos hubiera presentado en la primera ola, Barranquilla hubiera colapsado, así como colapsaron otras ciudades en Europa y en Sudamérica. Nosotros logramos
aprender, trabajar en equipo y, gracias a Dios, no colapsar en este pico que fue tan abrupto. Mire, a manera de referencia para nuestros televidentes, en este momento Bogotá tiene una ocupación de UCI, de unidades de cuidados intensivos, del 97%, Bogotá. Medellín del 94%. Es decir, en este momento esas dos ciudades están viviendo una situación tremenda, mucho más complicada de la que vivió Barranquilla en su peor momento, y eso habla, como lo dice el doctor Pumarejo esta noche, del buen manejo que se le ha dado a una situación que no era fácil de manejar, porque es una situación que la humanidad entera está viviendo. Y lo otro que le quería preguntar sobre este tema, doctor Pumarejo, es el tema de la vacunación. A Barranquilla, ¿cómo le ha ido con la vacunación si lo comparamos con las otras ciudades capitales del país? Oscar, dos temas, entre otras, para darte una idea. Barranquilla terminó con más de 7 camas de UCI por cada 10.000 habitantes. Bogotá termina su expansión con 4 camas UCI por cada 10.000 habitantes y sin capacidad de ampliar más. Lo mismo Medellín. Es decir, nosotros prácticamente duplicamos la capacidad de unidades de cuidados intensivos de las ciudades principales de Colombia y estamos en niveles comparables con Alemania, con Nueva York, con Chicago. Es decir, nuestra capacidad hospitalaria ha sido robusta y es la que nos ha permitido llegar hasta acá. En cuanto a vacunación, somos de las ciudades principales, más allá de los territorios priorizados, que son los territorios fronterizos con Brasil, somos la ciudad con más dosis aplicadas por cada 100.000 o 10.000 habitantes. Es decir, per cápita somos la ciudad que más ha avanzado en vacunación. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que estamos vacunando rápidamente a la población en riesgo. Y eso es muy importante. Más allá de otros países que han inmunizado de manera aleatoria, es decir, al que quiera se vacuna, Colombia ha decidido que, como no tiene el mismo número de vacunas que Estados Unidos, porque simplemente no es que no las quiera comprar, sino que Estados Unidos y Europa decidió casi que no permitir que salieran tantas vacunas hasta que ellos pudieran guardar las suficientes para ellos primero. Nosotros hemos dicho, hagamos el mejor uso de lo que tenemos. Y es por eso que primero se vacunó a los mayores de 80, luego de 70, y así sucesivamente. Hoy estamos llegando a mayores de 50 y personas con comorbilidades de cualquier edad. Cuando terminemos con los mayores de 40 y las personas con comorbilidades y los grupos especiales como maestros y demás, significa que casi el 97% de las personas que tienden a fallecer por COVID o a complicarse ya estarán vacunadas. Personas mayores de 40 y personas con comorbilidades. Eso nos da la oportunidad de abrir radicalmente nuestra economía. Muy bien, esta noche nos acompaña en La Ley del Montes el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Después de este corte comercial le regresamos. Señor ganadero, es hora de vacunar contra la fiebre aftosa. El primer ciclo de vacunación es del 24 de mayo al 7 de julio del 2021. Es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. El campo es de todos. Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, Fedegan y Fondo Nacional del Ganado. Cuando llegas a tiempo a tu trabajo, seguro es porque vas en bici. Saludable, seguro y económico. Usa siempre los elementos de protección y respeta las normas de tránsito. Barranquilla en bici por la vida. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Señor alcalde, bueno, ahora sí vamos a hablar de la reapertura tan ansiada, ¿no? Tan esperada, la reapertura de la ciudad. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa reapertura? ¿De qué manera Barranquilla, que va a ser piloto a nivel nacional de la reapertura, cómo se va a realizar esa reapertura, doctor Pumarejo? Bueno, lo primero que vamos a hacer, Oscar, es empezar a trabajar el tema de aforos, ya no con una idea restrictiva, es decir, ya no pensando estos sectores no pueden abrir, sino al revés, ¿cómo puedo ponerlos a funcionar?
Entonces, por ejemplo, ya estamos hablando que los sectores culturales este fin de semana arrancan con conciertos al aire libre en nuestras conchas acústicas. Eso quiere decir que la danza, la cultura, el baile, los grupos artísticos musicales, todos van a empezar a volver a reengancharse para poder tener la capacidad de salir. Los conciertos, al mismo tiempo... Perdóneme, alcalde, un segundo y le interrumpo. ¿Con qué aforo? ¿Con el 35, con el 40, con el 50? ¿Cómo va a ser el aforo? Depende de cada sitio, si es al aire libre, si es cerrado, qué ventilación tiene. Es decir, caso a caso vamos a ir sacando, pero van a haber aforos hasta del 40-50% si hay aire libre y hay buena ventilación. También los restaurantes vamos a ir incrementando aforos, los cines. Es decir, la idea es que poco a poco toda nuestra economía abra. En julio debemos empezar a ver nuestros colegios llenos de jóvenes otra vez, porque ya habremos vacunado a los profesores en su totalidad, no solo los mayores de 40. Eso significa clases con jóvenes, eso significa madres pudiendo ir a trabajar porque ya no tienen que cuidar a su hijo, o padres yendo en su defecto, porque también hay muchos padres que eran los que se quedaban. Universidades, institutos técnicos también volviendo a presencialidad. Y eso significa una economía que vuelve a plenitud de aquí a final de año. Presencialidad es todo el tiempo, no la semipresencialidad que es la rotación casi que se da hasta hoy, no. Así es la presencialidad absoluta de nuestros jóvenes. Obviamente manteniendo protocolos, asegurándose que haya la menor interacción física posible, pero entendiendo que ya los que están en riesgo, que son los padres, las personas con comorbilidades, los estudiantes, los maestros, ya todos habrían sido vacunados. Y que además se ha demostrado que los colegios no son grandes vectores de infección. Así que... Bueno, las expectativas económicas de recuperación, doctor Pumarejo, ¿cuáles son? Es evidente que la ciudad ha sido muy golpeada por esta pandemia, se ha perdido empleo, se han cerrado comercios, locales y demás. Las expectativas de esta recuperación por parte de la administración, ¿cuál es, doctor Pumarejo? En este momento hemos recuperado casi 2/3 del empleo que se perdió durante el peor momento de la pandemia. Nos quedan entre 40 y 80 mil empleos por recuperar, lo cual creemos que lo vamos a lograr este año y tenemos 2 años más para generar 80.000 puestos de trabajo adicionales, que era la meta que teníamos. Estamos confiados de que lo podemos lograr. Tenemos un impulso muy importante para el empleo. Vamos a lanzar un programa de atracción de inversión muy pronto. Al mismo tiempo tenemos unos programas que a mediano plazo nos van a traer mucho turismo a la ciudad y además turismo no solo de negocios como estamos acostumbrados, sino ya ecoturismo y turismo de ocio. Además de eso, tenemos unos proyectos de corto plazo de inversión en infraestructura, de educación a los jóvenes y al mismo tiempo de impulso del empleo juvenil y al empleo a personas con discapacidad, donde vamos a invertir recursos cuantiosos para colocar subsidios adicionales a los que va a colocar el gobierno. Quizás muchos no nos dimos cuenta, pero el presidente Duque anunció que a partir de julio, todo joven que sea contratado por una empresa por primera vez y que tenga hasta 28 años, va a recibir hasta 400.000 pesos de subsidio a la empresa para que le salga más económico y tenga el incentivo de contratar al joven. Nosotros vamos a cosubsidiar a esa empresa para asegurarnos que estemos contratando a un número muy importante de jóvenes en la ciudad de Barranquilla también. Permítame, señor alcalde, y quiero hacer énfasis en el tema del empleo juvenil. El reciente informe del DANE muestra que efectivamente uno de los grandes problemas que tiene el país en este momento es el desempleo juvenil. ¿Cómo piensa la administración? Bueno, vemos a los jóvenes en las calles marchando, en paros y demás. Básicamente todo lo que piden es empleo. ¿De qué manera la administración va a ayudarle a esos jóvenes que están buscando empleo de verdad y que están hoy en día en una situación casi que desesperada? Barranquilla, en la última medición, no solo terminó como la ciudad con menor desempleo, sino con la de menor desempleo juvenil en Colombia. Pero no nos podemos dormir ahí. No basta ser mejores que los demás, porque estamos todos mal. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Entonces, lo que buscamos es 3 ejes. Primero, educación. Estamos generando un número muy importante de becas técnicas y universitarias, en donde vamos a generar más de 3.000 becas para diferentes áreas de estudio, estudios tecnológicos, estudios universitarios, también estudio de las artes a través de nuestra Escuela Distrital de Artes. Además de eso, estamos generando el bilingüismo, inglés para el trabajo
cursos cortos en tecnología que tienen empleabilidad casi del 99%, es decir, tú aprendes un arte de programación y demás y terminas contratado prácticamente inmediatamente. Al mismo tiempo, el inglés para el trabajo, terminas contratado por las BPOs que piden ese tipo de personas. Además de eso, el bilingüismo, donde estamos introduciendo 100% de bilingüismo a todos nuestros colegios públicos. Eso quiere decir que más de 150 colegios de Barranquilla, todos públicos, todos van a ser bilingües. Además de eso, estamos generando cosas a corto plazo. Como decía, un fondo para el impulso del empleo juvenil, donde le vamos a dar dinero directamente a las empresas para que contraten jóvenes por primera vez. Segundo, vamos a generar un grupo de hasta 800 jóvenes que van a trabajar por la cultura ciudadana de la ciudad. ¿Qué buscamos? No darles un empleo total o un empleo, digamos, de tiempo completo, sino que un día a la semana ellos salgan a hacer labores de cultura ciudadana, mejorar el entorno de su barrio y mejorar la calidad de vida de su barrio. Y además hacer pedagogía. A cambio, la ciudad les va a pagar entre 200 y 300 mil pesos para que ellos puedan, con esa plata, pagar el bus que le limita a ir a los estudios, pagar la merienda que a veces no tienen y llegan y pasan hasta 10 o 12 horas sin comer en el instituto técnico o la universidad. Así que es otra de las acciones que estamos haciendo. Y lo otro es la inversión pública en grandes obras de desarrollo que generan empleo, movimiento de la economía y que es lo que dice el manual del economista cuando uno tiene que reactivar la economía. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes, el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Estamos haciendo ya un balance más positivo, con mejores cifras, después de haber padecido durante 14 meses la época más dura de la pandemia. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Cuando llegas a tiempo a tu trabajo, seguro es porque vas en bici. Saludable, seguro y económico. Usa siempre los elementos de protección y respeta las normas de tránsito. Barranquilla en bici por la vida. Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Estamos mirando hacia futuro, con optimismo, lo que viene para la ciudad después de haber pasado un periodo bastante complicado, como lo ha pasado todo el país y el mundo entero. Señor alcalde, a futuro, ¿cuáles son los proyectos en los que está enfocada la administración para jalonar no solamente la parte económica, la parte social, la parte de infraestructura, de obras? ¿Hacia dónde apunta la administración, señor alcalde? Oscar, yo creo que vienen tiempos muy interesantes para Barranquilla. Primero, porque tenemos una batería de proyectos muy importantes para la recuperación económica. Eso quiere decir generar empleo a corto plazo y al mismo tiempo darle un apoyo y una reconstrucción del tejido social a nuestra gente en el corto plazo. Pero al mismo tiempo estamos apuntando a largo plazo a la transformación del territorio y de la gente, con proyectos como te contaba, como el bilingüismo, que le van a dar una herramienta increíble a toda nuestra juventud. Proyectos como, por ejemplo, la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, que nos van a volver un motor ecoturístico, porque a esa playa, a esa ciénaga, a ese entorno de manglar, ya no van a venir no solo los barranquilleros a conocerlos, que nos generará calidad de vida, van a venir de todos los rincones del mundo a conocer un sitio donde puedes ver el río Magdalena, el mar Caribe y una ciénaga de Mallorquín de manera, digamos, simultánea, con deportes de vela, deportes de remo, con contacto con la naturaleza y el agua, y eso está ahí, es nuestro. Sin un costo elevado, vamos a recuperar nuestro río, nuestro mar y nuestra ciénaga en un solo lugar. Además de eso, bosques urbanos, la nueva división de energía solar de Barranquilla, que nos sacará de pensar que solo tenemos que comprarle la energía a la región de la sabana cundiboyacense o de Antioquia y demás con las grandes hidroeléctricas, sino que ahora nosotros también vamos a generar energía y además utilidades para la ciudad con esa nueva empresa de generación solar. Además de eso, tenemos proyectos que continúan como la construcción de parques, barrios a la obra,
más infraestructura educativa, vamos a continuar con arroyos barriales. Todo esto va a continuar mejorando el entorno de muchos de los barrios que todavía sienten que hay mucho por mejorar. Así que yo creo que en los próximos 2 años y medio vamos a ver que Barranquilla no se detuvo y que este año no fue perdido. Fue un año que planificamos, que diseñamos y que ahora, con una credibilidad internacional muy importante, en donde hemos sumado grandes aliados como la Agencia Francesa de Desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a salir a ejecutar, a generar empleo y a seguir soñando con una Barranquilla que no se quiere detener. Bueno, hay un sector de la población que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención y me gustaría saber cómo están ustedes trabajando en ese frente. El de las mujeres, porque también así como han sido golpeados los jóvenes en esta pandemia y han sido golpeados duramente, y usted ya nos ha dicho qué proyectos y qué planes se está ejecutando para beneficiar a los jóvenes, en el frente de las mujeres, de la madre cabeza de hogar, de las señoras que están en su casa trabajando, ¿de qué manera se les va a ayudar, señor alcalde? Oscar, hoy abrimos nuevamente el Centro de Oportunidades de manera presencial. Y ahí tenemos unos programas de emprendimiento y de acompañamiento a población con discapacidad y a mujeres de manera directa. Y a ese le sumo otro frente, que es el de los migrantes, en donde estamos trabajando con mucho dinero de cooperación internacional para introducir a los migrantes a la fuerza laboral y a la fuerza del emprendimiento. Porque hay que entender algo. Los migrantes no se van a ir de Colombia, porque están aquí, porque no tenían mejores opciones. Y si nosotros no los integramos rápidamente y los volvemos un actor positivo de la sociedad, lo que vamos a tener es una división, una pobreza extrema y una inequidad increíble. Así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esa persona que llegó pueda tener un trabajo o pueda montar un negocio o pueda ser un miembro productivo de la sociedad. ¿Para qué? Para que la vuelta de la economía él empiece a consumir, él empiece a gastar y nos genere más empleo a los demás. Entonces, la mujer, como tú lo decías, fue la más afectada por la pandemia, porque dejó de ocuparse o de buscar empleo por quedarse en su casa atendiendo a los hijos. Normalmente, lo que vimos es que la mujer volvió al hogar, dejó de trabajar ese lugar que se había ganado y hasta que no volvieran los hijos al colegio no podía salir nuevamente a buscar trabajo. Así que muchas ni siquiera abandonaron su empleo, sino que tuvieron que abandonar porque se quedaron sin trabajo, sino porque se quedaron sin la posibilidad de trabajar. Y es por eso es que es tan importante que en julio vuelvan los jóvenes al colegio, que vuelvan a las clases para que las madres tengan la oportunidad de buscar nuevamente un trabajo. Así que es doble eso, generarle oportunidades y acompañamiento y también recuperar la presencialidad escolar. Y el otro tema que quería tocar con usted, señor alcalde, esta noche, agradeciéndole su atención y su disponibilidad, porque sé que está bastante ocupado, es el tema de la inseguridad en la ciudad. Uno ve constantemente casos de atraco, de asaltos a residencias, y uno siente que todavía ahí seguimos fallando en esa parte. ¿Qué se está haciendo en ese frente, señor alcalde? Oscar, si yo te hablara de las cifras agregadas, no sería difícil que me creyeras, pero tenemos más del 40% de reducción de hurtos y atracos y extorsiones en lo que va del año, comparado con el año anterior. Es decir, hemos tenido un gran año en materia de números, pero la percepción y la individualización del caso nos hace que esa estadística no importe, porque cuando uno lo atracan, a uno le importa que a la mayoría ya no lo estén atracando tanto. Cuando hay un caso muy sonoro o muy visible o que nos duele a todos porque un atraco termina en un homicidio, ya ahí no hay estadísticas que valgan. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de conformar frentes de seguridad barriales en donde les estamos dando no solo el acompañamiento de la policía, sino herramientas tecnológicas. Estos frentes de seguridad van acompañados de un sistema que tiene alarma, que tiene cámaras y que tiene aviso a la policía y un entrenamiento a ese frente de seguridad. Y estamos instalándolo por todos los barrios donde vemos que es más necesario hacerlo. Segundo, estamos lanzando un proyecto en donde las cámaras de los privados, tanto de los edificios que dan hacia el exterior como de los negocios que dan hacia el exterior, las vamos a integrar a nuestro centro de monitoreo con además un software inteligente que determina, de acuerdo a movimientos, a patrones y demás, qué cámara debemos observar porque hay algo raro pasando ahí, cuando siente agitación, cuando siente movimientos distintos. Entonces esperamos trabajar y pasar de casi un poco menos de 1.000 cámaras en Barranquilla a tener 3.000 o 4.000 puntos de observación muy rápido. Y a eso agrego otro punto, el punto de la drónica.
Nos hemos convertido en la ciudad que más aprovecha los vuelos de dron para, digamos, poder capturar, hacer vigilancia y además reunir información judicial en casos. Estamos duplicando nuestra capacidad drónica. Acabamos de comprar más de 6 drones de alta tecnología, de alto alcance y de alta duración para poder seguir en esa línea. Porque si algo hay claro es, nunca van a ser suficientes los policías en la calle. Lo que tenemos es que acortar esa distancia con tecnología. Y cierro con esto. Estamos agregando, Oscar, 500 cupos. Estamos regalando 500 becas desde la Alcaldía de Barranquilla para que jóvenes se gradúen como bachilleres de la policía. Y de esa manera entren a engrosar las filas de la policía, aumenten en 500 nuestro pie de fuerza, pero además generen empleo juvenil. Es un gana-gana de ambos sentidos. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Hemos hecho un paneo general de cómo está la situación en la ciudad. Doctor Pumarejo, le agradezco mucho. Oscar, a ti y a todos, un gran abrazo. Y a todos ustedes, un abrazo.